En esta lección revisaremos el criterio de la primera derivada. Este criterio nos permite detectar un mínimo local cuando hay un cambio de signo en la derivada. Para ello se supone que f de x es una función continua en un entorno de x0, donde la derivada existe posiblemente en x0. Pues bien, si la derivada cambia de signo de negativa a positiva, tendremos entonces un mínimo local. En la gráfica que presentamos aquí, la función f de x está pintada en azul y vemos que la pendiente cambia de negativa a positiva. En rojo aparece la función derivada que no está definida para x igual a 0. Tenemos entonces un mínimo local. Análogamente, con las mismas hipótesis que antes, si la derivada cambia de signo de positivo a negativo, entonces tenemos un máximo local, y esto se ilustra en esta gráfica en azul. La derivada no existe en x0 igual a 0, y la gráfica de la derivada en rojo indica un cambio de signo. La raya vertical pueden omitirla, simplemente dice que la derivada no existe en x0 igual a 0. La derivada podría existir en x0, pero este criterio de la primera derivada permite inclusive no suponer que la derivada existe en x0. Veamos un ejemplo sencillo. Consideremos f de x igual a valor absoluto de x menos 1. Si x es mayor que 1, el valor absoluto de x menos 1 coincide con x menos 1, y si x es menor que 1 es 1 menos x. Por lo tanto, podemos calcular la derivada en todo punto distinto de 1. La derivada es 1 si x es mayor que 1 y menos 1 si x es menor que 1. Para x igual a 1 tenemos que hacer un análisis especial. Recordemos que la derivada en un punto no es otra cosa más que un límite. La derivada en 1 será entonces igual al límite, si existiera, al límite cuando h tiende a 0 por valores positivos o negativos, de f de 1 más h menos f de 1 entre h, que para valores positivos de h se reduce a 1 más h menos 1 en el numerador entre h, y este límite vale 1. En cambio, si tomamos valores negativos de h, el cociente f de 1 más h menos f de 1 entre h se reduce a 1 menos 1 más h entre h, y este límite vemos claramente que es menos 1. Por lo tanto, como los límites laterales no existen, la derivada como límite no existe en x igual a 1. Por lo tanto, x igual a 1 es un punto crítico, y el valor de la derivada que tenemos en la línea inmediatamente anterior, vemos que cambia de signo de positivo a negativa. Por lo tanto, tenemos que x igual a 1 es un punto crítico y de hecho es un mínimo local, ya que la derivada pasa por valores de x menor que 1 de menos 1 a más 1 para valores mayores que 1. Aquí ilustramos el ejemplo que acabamos de presentar. La función valor absoluto de x menos 1 viene en azul, y la función derivada, que no está definida para x igual a 1, pueden ustedes omitir la raya vertical, no es parte de la gráfica, vale menos 1 si x es menor que 1, es negativa, y vale 1 si x es mayor que 1. Por lo tanto, hay un cambio de signo en la derivada. Observen que la continuidad de f de x está asegurada, es parte de la hipótesis. Determina los máximos y los mínimos de la siguiente función. Una función tiene un máximo en un punto cuando pasa en ese punto de ser creciente a ser decreciente. Este punto es un máximo. Y un mínimo cuando pasa de ser decreciente a ser creciente. Este punto es un mínimo. Un máximo es como la cima de una montaña y un mínimo como el valle. Dicho esto, vamos a mirar nuestro gráfico. Si nos fijamos, en este punto la función pasa de decrecer a crecer. Es decir, tiene un mínimo, y lo escribiremos con M minúscula, en x3 y menos 1. Y en este punto la función pasa de crecer a decrecer. Por lo tanto, tenemos un máximo, lo indicaremos con una M mayúscula, en la x5,
y 4. Y estos son los máximos y mínimos de la función de nuestro ejercicio. Estudia el crecimiento y decrecimiento de la siguiente función. Una función es creciente cuando a lo largo de su recorrido aumenta. Decreciente cuando por el contrario disminuye. Y si ni crece ni decrece, entonces es una función constante y lo indicaremos con las letras CTE. Por lo tanto, vamos a ver cuándo nuestra función es creciente, decreciente o cuando se mantiene constante. Hemos de fijarnos de izquierda a derecha, es decir, de x negativa a x positiva. Si empezamos por la x menos 5, desde la x menos 5 hasta la x menos 2, vemos que la función decrece de menos 5 a menos 2. Después, desde menos 2 hasta la x menos 1, aumenta, por lo tanto, crece. Desde la x menos 1 hasta la x 1, vuelve a decrecer. Lo indicamos con una unión de menos 1 a 1. Desde la x 1 hasta la x 3, crece. De 1 a 3, crece. Desde la x3 a la x4, decrece. Desde la x4 a la x6, se mantiene constante. Desde la x6 a la x7, vuelve a decrecer. Y finalmente, desde la x7 hasta la x8, crece. Y de esta manera hemos estudiado el crecimiento de la función de nuestro ejercicio. Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer la prueba de concavidad. Si la de segunda derivada de la función f de x es mayor que 0 para todo x que pertenece al intervalo y, entonces la gráfica de f es cóncava hacia arriba en y. Entonces la notación es este símbolo. De la misma manera, si la segunda derivada de la función f de x es menor que 0 para todo x que pertenece a un intervalo y, entonces la gráfica de f es cóncava hacia abajo en dicho intervalo. Y la notación es esta forma. Ahora vamos a hacer la definición de punto de inflexión. Un punto P de una curva se llama punto de inflexión si en él la curva pasa de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo y viceversa. Es decir, si yo tengo en la curva que primero es cóncava hacia arriba y luego pasa a ser cóncava hacia abajo, entonces el punto C, FC es un punto de inflexión porque hay un cambio de concavidad. De la misma manera, primero puede ser cóncava hacia abajo y luego cambia cóncava hacia arriba, entonces el punto C, FC sería punto de inflexión. Siempre tenemos que anotar el punto de inflexión en sus dos coordenadas, es decir, C, FC. En las dos coordenadas tengo que denotar el punto de inflexión. Bueno, entonces vamos a ver gráficamente estos conceptos. Por ejemplo, en la siguiente gráfica yo puedo darme cuenta de lo siguiente. Del intervalo que va desde A hasta B, nos podemos dar cuenta que la gráfica tiene esta forma, es decir, cóncava hacia abajo. Ahí está, ¿no? De B a C, la gráfica es hacia arriba, es decir, tiene la forma de cóncava hacia arriba. Luego, en el intervalo que va de C a D, nos podemos dar cuenta que la gráfica tiende a ser cóncava hacia abajo. Entonces, ese es el símbolo de cóncava hacia abajo. Luego de D a E, podemos ver que la gráfica tiene una concavidad hacia arriba.
De E a P también la gráfica tiene una concavidad hacia arriba. Y por último, de P a Q tiene una concavidad hacia abajo. Ahí está, ¿no? Entonces, es cóncava hacia arriba desde A a B, o que diga de B a C, de D a E y de E a P. Es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo es de A hasta B, de C a D y de P a Q. Entonces podemos ver que cuando la derivada es mayor que 0 es cóncava hacia arriba, es decir, en esta parte la segunda derivada de la función f será mayor que 0 de B a C, ¿no? También puedo ver de D a E como es cóncava hacia arriba, la segunda derivada de la función es mayor que 0. Y luego también de E a P puedo ver que la segunda derivada de la función es mayor que 0 porque es cóncava hacia arriba. Ahora vamos a ver la parte que es cóncava hacia abajo. En esta parte de AB es cóncava hacia abajo, entonces la segunda derivada tiene que ser menor que 0. De la misma manera de C a D, la segunda derivada tiene que ser menor que 0. Y por último de P a Q también es cóncava hacia abajo, la segunda derivada será menor que 0. Ahí está, ¿no? Ahora vamos a determinar los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión es cuando hay un cambio de concavidad. Por ejemplo, acá cambia la concavidad, primero es menor que 0 y luego es mayor que 0. Por lo tanto, en este punto B será un punto de inflexión. B, F de B, ¿no? Sería el punto de inflexión. Ahora puedo ver que en el punto C también hay un punto de inflexión porque es primero cóncava hacia arriba y luego cóncava hacia abajo. Entonces en el punto C sería otro punto de inflexión, sería C, FC, ¿no? Luego en el punto D también cambio de concavidad, primero es cóncava hacia abajo y luego cóncava hacia arriba. Por lo tanto este punto D es otro punto de inflexión que sería D, F de D, ¿no? En el punto E no hay un cambio de concavidad, primero es cóncava hacia arriba y luego cóncava hacia arriba, por lo tanto no hay un cambio de concavidad, por lo tanto E no es punto de inflexión. En P sí hay un cambio de concavidad, por lo menos para empezar primero es cóncava hacia arriba y luego cóncava hacia abajo, por lo tanto en el punto P va a haber un cambio de concavidad. Y el punto de inflexión, ¿no? Sería P, F de P. Entonces los puntos que están de azul son los puntos de inflexión donde hay un cambio de concavidad.